Listo, bueno, buenas noches a todos y todas. Espero estén muy bien el día de hoy. Arrancamos nueva semana, ¿cierto? Con un domingo un poquito movido, pero vamos bien, ¿verdad? Espero todos estén bien y pues nada, a crear, a continuar aprendiendo estos procesos formativos que estamos llevando a cabo. Voy a compartirles pantalla a continuación. Y paso uno. Quiero felicitarlos a ustedes quienes han entregado ya la evidencia de guión literario porque realmente he visto historias bastante buenas, creativas, bien desarrolladas. Qué bonitos proyectos de verdad que se están trabajando y realmente los felicito con esa misma efusividad que ven en pantalla porque me parece que están desarrollando proyectos bastante buenos y aplaudo eso, chicos. Finalmente los que crecen y digamos que suman en su proceso son ustedes, pero es gratificante ver cómo está y digamos que esta siembra de animadores digitales pues está teniendo desde ese proceso tan importante, pero tan esencial y tan básico del guión, pues tener buenas ideas que van a salir allá a transformar en la industria. Entonces los quiero felicitar primero por eso. ¿Listo? Continuando, chicos. Plataforma está terrible hoy, o sea, ya se los advierto. Si ustedes no han cargado todavía su evidencia de guión, cierra hoy. Vamos a ver la evidencia acá. ¿Sí? Está desde el 26 del mes pasado y cierra hoy 9, ¿cierto? A las 11:59, pero está bastante demorada, no carga, para ingresar está terrible, chicos, quizás están haciendo actualizaciones o algo por el estilo, pero la plataforma pues está saturada. Entonces les aconsejo siempre subir antes de la fecha límite porque ley de Morphin, casi todo suele fallar en algún punto. ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? Manita arriba. Eso, gracias. Eso, súper, atentos, eso, súper. Pues resulta, muchachos, que hoy cierra una actividad, pero tenemos apertura de la siguiente, ¿ok? Si nos desplazamos un poco en el cronograma, vamos a encontrar que hoy abren dos evidencias, bueno, mañana realmente, abren dos evidencias. La primera es un cuestionario sobre este tema que, realmente es tan apasionante y bonito, el lenguaje audiovisual. Esta evidencia es un cuestionario, tal cual como el que hicieron de técnicas de animación, que va del 10 de junio al 27 de julio. Importante resolver los cuestionarios en las fechas que ustedes pues tienen estipuladas en cronograma porque estos elementos y los foros son muy difíciles de reabrir si ustedes no los presentan en los plazos establecidos. ¿Listo? Eso es para tenerlo en cuenta. Y lo que vamos a desarrollar como tal, que no es de conocimiento, sino es un producto, es elaborar el documento que contenga el guión técnico. Esa va del 10 al 23. Miremos calendario. 10 es mañana y 23 es en casi que 2 semanas, ¿cierto? El día 23 diario. Entonces hoy vamos a estar hablando un poquito de este tema. De pronto ya tuvieron la oportunidad que no se vaya a cerrar. Si ustedes ya navegaron su plataforma, acá estoy visualizando como aprendiz. Entonces aquí me aparecen estos elementos que son los que les aparecen a ustedes, ¿verdad? Si ustedes se van a la fase de planear, ahora va a aparecer un ítem nuevo que se llama actividad de proyecto 2. Allí desplegamos y va a aparecer este material que se llama storyboarding. ¿Listo? Y si carga algún día, luego tenemos la guía de aprendizaje número 2, porque en la parte técnica ya saltamos a la actividad de proyecto número 2. O sea, continuamos avanzando en esa realización de proyecto y digamos que para la parte técnica esta actividad comprende 3 evidencias.
el cuestionario que les mencioné. Si pueden anotar las fechas, eso ayuda muchísimo. Del 10 al 27 de julio, elaborar un documento que contenga el guión técnico. Esta actividad arranca el 10 y termina el 23 de junio. Y el diseño y boceto del storyboard según guión técnico, de acuerdo al cronograma, esa arranca el 23 y cierra el 28 de julio, ¿sí? Alguien me preguntaba en la sesión anterior, no recuerdo si era de animación 3D o animación digital, si íbamos a realizar nuestra historia en viñetas o íbamos como a desarrollar el dibujo de nuestra historia, pues aquí el momento, ¿no? Ya llegó el momento como para empezar a ilustrar nuestra historia, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta respecto a las fechas y el cambio de actividad de proyecto? Gracias. Estaba esperando que alguien interactuara. Gracias, Harold. Entonces, muchachos, dentro de los parámetros aquí, como del formato, del material formativo, vamos a encontrar este primer postulado, que primero para hacer un guión técnico, yo debo entender que es un lenguaje audiovisual, debo entender por qué las películas usan ciertas cosas o usan otras para comunicar determinadas sentimientos al espectador. Tal cual como de pronto hay reglas ortográficas y digamos el punto seguido tiene un uso, la coma tiene un uso, el punto y aparte tienen un uso que se escribe con mayúscula, que los titulares, todas estas reglas gramaticales se trasladan al cine y pues digamos que hay ciertos lenguaje que debemos manejar. Así que les recomiendo que vayan buscando una libretica, un cuadernito y también un bolígrafo para empezar a apuntar todos estos términos porque se nos van a grabar más si los escribimos a mano. ¿Listo? Entonces el primer elemento que vemos acá es el lenguaje audiovisual. Nos van a hablar como de estos cuatro elementos que son importantes en el cine. Y esto ya es entrar a estudiar un poquito los fundamentos de la cinematografía. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a abordar el día de hoy. Por otra parte, para las personas que estén trabajando en su ordenador, les invito a que abran un Word o un documento de Google, lo coloquen en disposición horizontal, lo coloquen en tipografía también Current New a 11 o 12 puntos. ¿Listo? Por el momento, con eso basta para ir desarrollando pues, el trabajo. Luego, pues, también debemos tener a la mano nuestro guión literario, que son los insumos pues, que serían necesarios para realizar nuestro guión técnico, ¿vale? Entonces vamos a arrancar el día de hoy. El lenguaje audiovisual. Vamos a estar abordando como estos elementos en diferentes sesiones. Creería yo que hoy alcanzamos a ver como los planos y los movimientos de cámara. La parte de sonido creo que la dejaremos para la próxima sesión, sin embargo, pues está el material formativo para que complementemos. Entre tanto, aquí tenemos una frase de este cineasta japonés, Akira Kurosawa, que nos dice que el hombre es un genio cuando se está soñando. Y resulta que una de las facultades que tiene el cine es que nos permite soñar despiertos. Todo eso que vemos en la pantalla, cuando de pronto vamos a cine o estamos frente a nuestro televisor, todos estos elementos que le ocurren a un personaje, esos elementos fantásticos del universo que de pronto nos asombran,
Por un instante permite que nos sumerjamos en esa historia y seamos de una u otra forma partícipes de ella, ¿no? Y es una forma, pues, de estar soñando. Para hablar de, como tal, cinematografía, yo debo remontarme al hecho de tomar fotos, ¿cierto? Cuando ustedes van a tomar una fotografía, bien sea con una cámara o con un celular, lo que hacemos es que elegimos qué porción de esa realidad que estamos viendo vamos a inmortalizar o vamos a volver fotografía, ¿cierto? En ese orden de ideas, nosotros estamos haciendo una acción que se llama encuadrar. Y como aplica la fotografía, que recordemos que la fotografía es pionera en el cine, que gracias a que se inventó la fotografía, después se pudo generar la ilusión de movimiento. Entonces, entender que lo que mostramos dentro de la cámara o lo que no mostramos dentro de esa cámara, dentro de ese encuadre, pues está dando o quitando información a nuestro espectador. ¿Listo? Y la primera acción que nosotros hacemos, digamos que para empezar a traducir ese guión literario a un guión técnico es justamente eso, ¿cierto? Encuadrar, generar una porción en un recuadro de información visual, sonora, de movimiento, estética, que me permite pues comunicar una idea. Entonces el primer concepto importante ahí es el encuadre. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Listo? Vale, perfecto. En fotografía en cine, determinamos qué información mostramos al espectador en pantalla o qué información obviamos. También lo digo porque hay información, por ejemplo, que ocurre fuera de plano y es información sonora, pero que ayuda a comprender lo que pasa en el encuadre. Entonces, sí es importante entender que ustedes todo el tiempo como directores van a estar mostrando o ocultando la información al espectador para que entienda la narrativa y la historia y se conecte con ella, ¿no? Aquí vemos un plano del Rey León. ¿Alguien va a decir algo, muchachos? Es un reto que merece estar al menos en el último puesto de esta lista. El objetivo de la edición, como su nombre lo dice, creería yo que no. Entonces, aquí vemos un plano legendario del Rey León, ¿no? En 1994. Y todos los elementos que juegan en esta imagen, que ya de pronto nos remonta a un recuerdo de la infancia, todos estos elementos están conjugándose para comunicar un sentimiento, una emoción. La forma en que la luz pasa como por las nubes, el color que tiene la escena, el lugar en donde está colocado esta roca, la dirección en que están mirando los personajes, la música, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, pues es importante como empezar a pensarlas para narrar. A ver qué me decían por acá. Ah, sí. Bueno, no importa, ya yo la canté mentalmente. Este material lo van a encontrar dispuesto en el resumen de la sesión. ¿Listo? Luego tenemos aquí Enredados, que es la película de Rapunzel, donde también la forma en la que está dispuesto el color, la iluminación, el tiempo de la escena, la cámara, pues ya nos desglosa qué está pasando y cómo transmitir esa sensación. Entonces, el plano es, el encuadre es qué información vamos a mostrar. Y el plano es cómo vamos a mostrar esa información. Entonces, remitámonos al ejemplo de tomar una fotografía. Cuando ustedes están tomando una fotografía, a veces se agachan, a veces se paran en un elemento para que quede la foto de otra manera,
o giran el móvil o la cámara, ¿cierto? O sea, juegan con la perspectiva y la visión de ese artefacto de captura. Pues el plano es eso. El plano es la forma en que nosotros traducimos el encuadre. Y existen los planos categorizados por su tamaño. Y aquí es donde empezamos a notar, chicos, les recomiendo que si de pronto no tienen estos temas como muy presentes en su vocabulario, pues es importante escribir para que no se nos olvide y podamos hacer la evidencia de entender. Los planos se dividen por tamaño. ¿Esto qué significa? Que yo puedo mostrar más o menos información en pantalla. El gran plano general es un plano de presentación. No permite apreciar tantos detalles del entorno, más bien es justamente general. Y responde a la pregunta ¿cuándo y dónde ocurre la acción? Generalmente estos planos abren películas. Si es una película del lejano oeste, pues vamos a ver quizás un pueblo con casas de madera, en medio del desierto, caballos, cactus, ¿sí? Y un plano general mostraría toda esa información. El gran plano general. El plano general es un poquito más pequeño, ¿cierto? Y igual, permite apreciar el entorno, pero ya empiezan a aparecer los personajes. Responde a cuándo, dónde y a quién le ocurre la acción. Aquí vamos a ver un ejemplo de ello. ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Cúbranse todos! Oh, no la ADN. Esto que vemos aquí en pantalla antes de que entre este elemento en el campo visual sería un plano general, ¿cierto? Porque estamos viendo 3312, estamos viendo justamente como toda la empresa, cómo llegan los aviones como si fueran operativos ultra secretos, una operación militar. De niños. Bueno, y aquí hay muchos cambios de planos realmente, si ustedes se dan cuenta. Voy a parar donde... Esto sería de pronto un plano más general, de personajes y entornos. Atrás. Cuidado. Despejado. La situación es 990. Descontaminar. Gracias, señores. La sentí cerca. Bueno, entonces los planos generales y el gran plano general son planos que muestran información del entorno, sobre todo. Y a medida que vamos adentrándonos en estos tamaños de planos, se van volviendo un poco más pequeños y también se van enfocando más en el personaje. Y conforme se van volviendo más pequeños, es como si la cámara estuviera entrando en el espacio personal de esos personajes. El plano conjunto relaciona personajes o elementos, ¿cierto? O sea, tiene varios personajes, elementos. Plano entero enfoca a un personaje de pies a cabeza. El plano americano viene del lejano oeste, de esas películas de pistoleros, en donde se enfoca desde la cabeza hasta las rodillas del personaje. El plano medio se divide en dos, plano medio largo, que es desde la cabeza hasta la cintura, y plano medio corto, del pecho a la cabeza. Estos planos los vemos muy seguido en noticieros, en entrevistas, sí, son planos como más formales. Y vamos acercándonos más al personaje. El primer plano es de pronto muestra el rostro del personaje. Y el primerísimo plano, pues es como que casi que todo el personaje invade el encuadre, ¿cierto? Está muy, muy cerca. Existe otro plano, que es el plano detalle, que recoge una pequeña porción del cuerpo, una acción específica, por ejemplo, un personaje que está dándole vueltas a una moneda y se enfoca la moneda, o un personaje que se está pintando los labios. Entonces, esa es la diferencia con el primerísimo plano. A veces se confunde. El primerísimo plano es como enfocado en el personaje. Y el plano de detalle también se enfoca en elementos. Vamos a ver si comprendimos un poquito.
¿Listos? A empezar. Estas tres imágenes corresponden a una categoría de plano. ¿A cuál creen ustedes que pertenece? Chan, chan, chan. Primer plano, plano medio, primerísimo plano. Plano medio, primer plano, medio, ya van dos medios. Correcto, es plano medio. Sí, porque está enfocando, acuérdense que hay dos planos medios, ¿no? El plano medio largo que va de la cintura a la cabeza, o del pecho a la cabeza, que es el plano medio corto. ¿Y este plano a cuál corresponde? ¿Plano conjunto, plano entero o plano general? Estas tres imágenes de plano. Entero será conjunto, dice Harold. Plano conjunto, dice José. Ajá, correcto, porque tenemos uno o dos elementos. Y este plano se configura aún más, porque es un plano conjunto americano. Si ustedes notan, los tres planos coincidencialmente están cortando en las rodillas del personaje. Continuamos. ¿A qué plano corresponde estas imágenes, chicos? Primer medio, plano americano o plano escorzo. Americano, dice Juan. ¿Alguien opina diferente? Americano, plano americano. Ajá. Listo. Plano americano, vamos a ver y respondo a la pregunta que me están haciendo. ¿Qué tan probable es tener ángulos de cámara en series 2D, películas 2D que muestren situaciones como en poderío o inferioridad entre los personajes? Otro como en series con Breaking Bad, ¿quién se destaca por ello? Todas las posibilidades. Lo que pasa es que eso depende mucho, pues el planteamiento artístico de las series. Gumball, por ejemplo, maneja muchos planos y maneja cambio de ángulos, porque bueno, ahí no serían ángulos, planos, sino ángulos. Y de hecho, entre más cambios de planos haya, pues más riqueza audiovisual hay. Pero también juega un factor de producción, ¿no? Porque entre más planos haya, pues más tengo que animar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí dice que primer plano, primerísimo plano o plano detalle. Entonces aquí me dicen qué detalle, primerísimo plano, dice Valentina, y Juan también. Es primerísimo plano, recuerden. El primerísimo plano se enfoca en los personajes. Y vamos con el último. Plano detalle, primer plano, primerísimo plano. Detalle, detalle. Muy bien, chicos. Entonces nos queda claro que los planos se categorizan por tamaño, ¿cierto? Y por tamaño se refiere a qué porción de información muestro o no, ¿sí? ¿Eso nos quedó claro? Vamos a devolvernos un momentico aquí a la guía de aprendizaje, número 2, recuerden, y vamos a ir a esta partecita, evidencia, aquí está. Elaborar un documento que contenga el guión técnico. Entonces aquí, basándose en el guión literario ya desarrollado, elabore un guión técnico en el que describa por completo toda la historia con un mínimo de 20 páginas. Debe desarrollar los siguientes puntos: número de secuencia, número de plano, movimientos de cámara, descripción de la escena, ángulo de cámara, tipo de lente, descripción del plano, diálogo, bla, 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 bla. Bueno, yo ya había hecho esto. Yo lo dejé acá. Yo no lo dejé acá, no lo dejé acá. ¿Dónde lo dejé? Yo ya había hecho este archivo, pero se me refundió. Es una tabla, básicamente, donde vamos a integrar esos elementos. Veremos. Está perdido mi guión técnico.
No, se me perdió. Lo hice. Ah, no, este animatic no es. Pues bueno, se me refundió mi guión técnico. Yo ya había hecho como el ejercicio de hacer la tablita. No sé si de pronto lo metí por acá y no. Bueno, se los debo, pero yo sí lo había realizado. Entonces lo que vamos a hacer es, dejamos la página para el titular. Y lo que hacemos es una tabla, nada del otro mundo, ¿no? Esto tiene que tener una 10 columnas, ¿no? Aquí se queda escaso, entonces insertar tabla de 10 columnas. Donde dice el ítem, descripción del plano, ustedes ya saben que hay que colocar. Plano detalle, plano medio, plano general. Es lo primero que vamos a empezar como a trabajar. Hay series como las telenovelas que tienen cambios de cámara constantes sin profundidad y que solo se hacen para hacer sin ningún simbolismo o manera. Eso puede ocurrir en una animación o servicio. Veces que depende de la producción, hay producciones que están bien hechas a nivel cinematográfico y otras que no. Lo que queremos entender, digamos, en telenovelas, es que no hay tanto cambio de cámara ni nada de eso porque pues se graba la acción continua y una cámara neutral porque implica mucho costo a nivel de equipos realizar esos cambios de cámara, de ángulos y todo. Entonces, hay producciones que son muy sencillas, como digamos Isa de drama, que saca la de drama total, esa casi no tiene cambio de planos, pero eso también habla de la calidad de animación, como hay otras que sí tienen mucho trabajo de cámara y demás. Por ejemplo, en películas como de Pixar y DreamWorks, el cambio de planos es constante y se hace casi que, pues, para también complementar cinematográficamente la historia. Ok, se entendió el referente. Entonces, la idea es como ir como nutriendo esta partecita del documento, ¿listo? Volvemos. Muy bien, lo hicieron muy bien, reconocimos muy bien. Los ángulos. Los ángulos de cámara, y aquí tengo un archivito en Blender. Acá tengo un pequeño zorrito. Los ángulos de cámara no es más que entender que la cámara no tiene que estar todo el tiempo a la altura de los ojos, sino que yo también puedo jugar con colocar la cámara en la parte superior, en la parte neutral o en la parte inferior. Y eso nos va a dar cierta manera de percibir al sujeto, ¿cierto? En pantalla. Recuerden que nosotros como espectadores de una película, la ventana en ese mundo es la cámara. Y la forma en la que yo posicione la cámara es como si estuviera posicionado el espectador. Entonces eso es lo que vamos a transmitir. Si por ejemplo activamos esta cámara, ¿qué sensación les da con el personaje? Se ve grande, se ve chiquito, se ve fuerte. Ajá, exacto. Ok, se ve pequeño. Esta es la visión que tiene generalmente una persona alta respecto a una baja o un adulto respecto a un niño, ¿cierto? Entonces, cuando la cámara está ubicada de esta forma, hace notar que el sujeto que está en el encuadre, que a propósito, esta línea de eliminatoria es el primer encuadre, pues me hace percibir esa sensación. Ahora si vamos al neutral, pues es como básicamente nosotros vemos, ¿cierto? Y si yo coloco la cámara al contrario, o sea, muy abajo del personaje, pues el personaje es el que se va a ver grande. Entonces, aquí hice como este ejemplito para entender que la cámara no todo el tiempo tiene que estar en la parte neutral o en el ángulo de vista, sino que yo puedo mover esa cámara
para dar ciertas sensaciones psicológicas. Y eso se refiere al ángulo de cámara. ¿Listo? ¿Cómo vemos a una persona, un objeto o acción en un encuadre? Eso responde el ángulo normal. Pues es la posición de la cámara a las alturas de los ojos, tiene una sensación de neutralidad, es la que se usa para entrevistas, pues porque no quiere mostrar información, digamos que por medio de la cámara se puede alterar la información. Entonces lo que busca es mantener esa neutralidad. El ángulo picado, ay, no sé por qué me salió un Michi, pero bueno, qué lindo Michi. El ángulo picado consiste en encuadrar desde una visión superior, haciendo ver vulnerable el sujeto o la acción. Me remito a este ejemplo, ¿cierto? Continuamos aquí. El contrapicado es lo opuesto, ¿sí? Que se ubica la cámara en la parte inferior y entonces hace ver al personaje fuerte, autoritario, ¿cierto? Como los cuadros de Superman. Los planos en los que encuadran a Superman, ¿cierto? Y existen dos más. El cenital es como si cogiéramos la cámara, voy a tomar esta cámara de picado, y la ubicáramos así. O sea, la cámara totalmente mirando hacia abajo como en vista de Dios. Sí, como vería Dios. O como si estuviéramos montados en un avión, ¿sí? Y la otra, que es el nadir, es lo opuesto. Es como si estuviéramos viendo. Una es la visión del cielo, por ponerlo así, y la otra es la visión del infierno. Entonces es como si estuviéramos viendo totalmente desde el piso. ¿Listo? Y todo esto da sensaciones psicológicas diferentes que pues son las que debemos entender nosotros para poderlas traducir en nuestras historias. Estoy leyendo el comentario ahora. Ah, bueno, sí, a veces pasa, pero bueno, eso también infiere otro factor que es la lente óptica, que es el lente, que ahorita la vemos. Listo, chicos. Entonces aquí hay algunos planos, bueno, este se me corrió. El plano general, el plano americano, el plano medio, el primerísimo plano. Y luego tenemos aquí algunos ejemplos de los ángulos. El cenital, que es totalmente hacia arriba, el nadir, que es completamente hacia abajo, el picado y el contrapicado. Y todos estos nos generan sensaciones psicológicas específicas. ¿Listo? También hay que entender que se puede posicionar la cámara de diferentes formas. Frente al sujeto, dorsal, o sea, en la parte de atrás del sujeto, lateral, o sea, el personaje se ve de perfil. El escorzo son 3/4, que conocemos como 3/4, que no está ni muy de frente ni muy lateral. Semidorsal, 3/4, pero desde atrás del sujeto. Y bueno, digamos que eso es como orbitando el personaje, ¿no? Es como si aquí esta cámara orbitara aquí en un círculo alrededor del sujeto, del personaje. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario respecto a los planos por su tamaño, a los ángulos, a la posición de la cámara? Dime, Andrés Navarrete. Hola, profe, buenas noches. Es que no entendí de contrapicado y nadir. El contrapicado, mira, acá está mi cámara contrapicado, acá la tengo seleccionada. El sujeto va a estar de pie, pero la cámara va a estar mucho más abajo que el sujeto. ¿Sí ves? Si aquí trazamos una línea hacia los ojos, mira cómo se ve. Si ves, la cámara está por debajo de la línea de los ojos del sujeto y eso lo hace ver automáticamente mucho más poderoso.
¿cierto? Y el nadir, lo que pasa es que si yo cojo esta cámara, la voy a duplicar, la voy a desplazar, la voy a colocar un poco más abajo. Y aquí la voy a tratar de rotar. El nadir es hacer esto, mira, ¿sí ves? Este triángulo nos está indicando, es como una cámara, ¿no? Como el lente de la cámara. Y el nadir haría básicamente esto, se ubicaría totalmente abajo del sujeto. Como si estuviéramos viendo de por debajo del suelo. Entonces este es el nadir. Totalmente, la cámara está totalmente debajo. ¿Estos planos se han hecho en cine? Sí, se han hecho varios planos. El de Resplandor es un ejemplo. A veces, por ejemplo, utilizan suelos de vidrio para mostrar que el personaje pues está caminando. Entonces, ese es sería como la explicación. No sé si de pronto te quedó más claro. Sí, sí, señora. Muchas gracias. Con mucho gusto. A ver aquí qué dice. Pues es como suele traer problemas en el ángulo de cámara, la colisión, el hypos del personaje. Bueno, pues se habla de, bueno, sí, sí, digamos que debemos tener en cuenta que la animación de cámaras más adelante en 3D, pues debe tener una cierta distancia porque no pueden chocar con los personajes o con los escenarios, pero pues esos ya son más tecnicismos como tal. En live action se manejan rieles y lo que les digo, se modifica el entorno para que se puedan grabar, digamos, ángulos nadir, porque no pueden hacer, o de pronto sí, si es una película de guerra, por ejemplo, cavan una trinchera y allí pues está la cámara y pasan encima los soldados, por poner un ejemplo de cómo se grabaría en el live action. Luego existe otra manera en la que nosotros podemos manipular la cámara y es dónde y cómo la ubicamos. Si yo giro la cámara intencionalmente en unos grados, puedo hacer un ángulo holandés o aberrante en el que se ve todo en diagonal. Ya vamos a ver ejemplos ahorita. El ángulo reflejo indirecto utiliza un espejo, una superficie reflejante para mostrar al sujeto. El plano subjetivo, este sí es puro montaje. Y ese efecto Kuleshov se llama así. Si yo, por ejemplo, muestro un plano de un personaje que está mirando un libro, plano medio, y luego muestro el libro enfocando las letras, eso es un plano subjetivo. Es como si la cámara entrara en los ojos del personaje y viera todo lo que ve el personaje. Eso es un plano subjetivo. Y el semisubjetivo es donde vemos parte del personaje y parte de lo que pasa. Por último viene el plano objeto, algo objeto, y ese se utiliza mucho en reels que cogen y colocan el celular o la cámara en un cajón, por ejemplo, y luego abren el cajón y se ve el punto de vista del cajón. Es básicamente eso. Y aquí están los ejemplos. Entonces, el holandés vendría siendo como este plano del Caballero de la Noche, en el que totalmente él se gira la cámara para mostrar la fuerza que tiene el Joker al empujar a Batman. Este también es un plano que tiene las diagonales o los puntos de fuga de la perspectiva del horizonte están en diagonal. Plano reflejo, miren, aquí vemos al personaje viéndose al espejo, acá vemos a Neo en las gafas de Morfeo. El plano subjetivo, entonces es como si estuviéramos metidos en los ojos del personaje, ¿no? Aquí vemos la fotografía, aquí vemos las manos ensangrentadas. El plano semisubjetivo puede utilizarse también en los contraplanos. Estos planos de conversación se usan mucho también, pues cuando hay diálogos, o en estos planos en los que el personaje, uno acompaña al personaje en una acción, en un semidorsal. Bueno, vamos a hacer un análisis con este corto. No sé si lo alcancemos a hacer todo, es que el corto es largo. Entonces voy a copiarles el enlace. Y vamos a empezar a llenar un poquito ese formato de guión técnico.
Que me toca buscar dónde quedó. Ok. ¿Lo escuchas? Ya nos vamos. Mi mamá dice que América es muy bonita, pero yo voy a extrañar mucho México. A ver, chamaca, se acabaron los jueguitos. Ahora eres un polizón a bordo de la bestia. ¿Y este tren? Este tren no perdona una. La cosa es, tu familia me está pagando una buena feria para que tú tengas una chance en los Estados Unidos. Así que no hagas una pendejada como morirte. ¡Tu pierna! Deberías verla. Creo que deberías poner algo de alcohol. Si quieres te puedo ayudar. ¡Está sangrando! Se cayeron todos mis sueños, solo queda uno por seguir. Yo aquí extrañando mi tierra, al otro lado debo partir. No es malo tener ambiciones, pobres corazones montados en tren. ¡Lupe! Disculpa, querido vecino, si hoy toco a tu puerta, no busco problemas, solo una oportunidad. Guayaba, mira, mira. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Ok, sí, pues depende de la técnica, depende del estilo, depende de la historia, depende de los planos. No hay como ¿cómo decir? Como una respuesta global para todo, porque pues depende de los casos en animación. Por ejemplo, hay películas en stop motion como Memorias de un Caracol, donde los cambios de ángulo y de cámara no son tantos, pero cuando los hacen pues con una razón bien específica. Y no tiene tanto dinamismo, digamos que a nivel cinematográfico, pero es una muy buena historia. Entonces, pues depende de muchas cosas. Hay algo importante, y esto sí lo voy a mencionar, yo sé que no alcanzamos a ver sonido hoy, pero el sonido casi que siempre antecede a la imagen. El sonido es la anticipación en la imagen a nivel cinematográfico. Notemos acá el ejemplo. ¿Lo escuchas? Evidentemente, tanto ya sabemos sobre quién va la historia con esa voz de la niña, como sabemos en dónde va, en qué entorno va a transcurrir la Ya historia, nos ¿no? vamos. Mi mamá dice que América es muy bonita, pero yo voy a extrañar mucho México. Entonces aquí, este plano, ¿qué sería? Plano conjunto, plano general,
Y aquí empieza a jugar conjuntos, sí, también, pero hay que entender que no solamente importan acá los personajes, sino el centro de interés de la escena también es el dónde están, ¿cierto? A ver, chamaca, se acabaron los jueguitos. Y esto es un plan, un ángulo reflejo, ¿no? Ahora eres un polizón a bordo de la bestia. Que cambia de detalle. ¿Y este plano cuál es? Ay, ¿qué plano es este? Procesando. Primerísimo plano, primer plano. Sí, puede tomarse como un primer plano. ¿Y este tren? Y aquí, miren lo interesante de lo que es encuadrar. El encuadre nos muestra a la niña, pero no solo nos muestra la mano de Guayaba y no muestra el personaje. Pero sí nos escuchamos su voz, el sonido. Entonces, como a nivel de visual se oculta el personaje, pero a nivel de voz está presente y nos enfocamos en la niña, que ella es la protagonista. Este tren no... ¿Y este plano cuál sería? Exacto, un plano general. Vemos algo del entorno, los personajes. Perdona una. ¿Dónde va a transcurrir la historia, no? Y este plano. ¿Sigue siendo un plano general o no? Gran plano general. Ya nos focalizamos en dónde va a transcurrir la historia, ¿cierto? Y fíjense, muchas historias a veces comienzan planteando el dónde, pero acá esta historia digamos que se plantea desde el inicio, es a quién, ¿cierto? ¿A quién le va a ocurrir la historia? Y luego nos dice, ¿a quién? A esta niña. ¿En dónde? En este tren. ¿Qué ángulo de cámara es este? Ángulo picado, contrapicado, neutral. Picado, muy bien, la cámara está. Y si hablamos también de la posición de la cámara, esta posición sería semidorsal y es semisubjetivo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la reacción de Guayaba y su amor por el dinero. Eso es lo que busca el cine. Todo eso que ustedes escribieron en el guión y en el tratamiento, ahora toca traducirlo a imágenes, sonidos y movimientos. Eso es como el reto en este guión técnico. Este es el plano semisubjetivo también. Miren, se muestra a Lupe y a Guayaba. Este podría ser un plano americano de Guayaba, ¿cierto? Pero pues estamos viendo también a Lupe. Todas esas descripciones que estamos haciendo aquí son las que van en el guión técnico, que son de composición y cuadro. Aquí la cámara plantea como en general, en un plano más general, lateral, y casi que vemos la confrontación, y es que esto ya empieza a jugar la composición. Miren, el hecho de que él esté de pie, ella esté hincada, el que él esté, bueno, que hay una tensión, ¿no? Una confrontación entre los dos personajes, pero esto nos muestra su relación de poder, que va perdiendo. Familia, me está pagando una buena feria para que tú tengas una chance en los Estados Unidos. Y ahí que hay un cambio de plano, ¿cierto? Así que no hagas una pendejada como morirte. ¡Tu pierna! Los elementos sonoros. Aquí cambia un plano subjetivo. Esto es un plano subjetivo. Si notan ustedes, se escuchó el sonido y Guayaba estaba hablando. Y ahora vemos, esto es lo que estaba viendo Guayaba. Deberías verla. Creo que debería tener algo al balcón.
Esto es un plano objetual, es como si estuviera aquí la cámara dispuesta en el vagón. Si quieres te puedo ayudar. Este ya es un poquito más conjunto porque sí, cómo se cerró el encuadre comparado con el anterior. Está sangrando. ¿Este plano cuál es? ¿Qué plano es ese? Ajá, muy bien, ya hay detalle, muy bien, chicos. Parece que se comprendió el tema. Se cayó. Hay otros elementos cinematográficos como este que pasa aquí. Esto es un fundido a imagen, que es un mapa. Cayó. Y esto podría bien ser un plano cenital, porque estamos viendo como si fuera una vista de un satélite, ¿no? Recorrido del tren. Con todos mis sueños, solo queda Plano general, por seguir. plano conjunto. Y cómo juegan todo el tiempo con la composición. Cuando hay cambios de plano, de planos grandes a planos pequeños, luego a planos otra vez grandes, se vuelve muy dinámica la cinematografía, ¿listo? Se vuelve mucho más interesante, inmersiva la animación, que pues depende del presupuesto, lo que preguntaba el compañero ahorita, pero pues esto hace que se sienta más rico a nivel cinematográfico, como más inmersivo. Yo aquí extrañaba. Este es un nadir. Por eso lo usé referente porque tiene bastantes planos. Esto es un plano nadir, ¿verdad? Mi tierra. Plano detalle. Al otro lado debo partir. No es malo tener ambiciones, pobres corazones montados en tren. Plano americano. ¡Lupe! Plano medio de lupe y aquí es bien interesante la composición de este plano, o sea, ya hablando cómo disponen los elementos, fíjense ustedes cómo todas las líneas nos conducen a esta acción y pues lo que ocurre con los personajes. Culpa, querido vecino, si hoy toco a tu puerta, no busco problemas. Este es un gran plano general y aquí hay elementos de plano que son bastante importantes, ¿cierto? Este elemento. Solo una oportunidad. También a nivel de diseño de personaje, mire cómo ya Guayaba toma una coloración de enfermo. Guayaba, mira, mira. Este es un plano subjetivo. Este podría ser un plano, a veces pasa. Hay planos que son medios, pero de la parte inferior del cuerpo. Esto se llama movimiento de cámara, o sea que la cámara se desplaza para reencuadrar. Plano detalle. Otra cosa que tiene el cine. Esta toma dura como 4 segundos, pero la capacidad que tiene el cine hacer elipsis, ¿no? Miren, con esta secuencia ya como muestra el transcurso del tiempo. Y se las dejo de tarea para que se vean el final. ¿Listo, chicos? Voy a trasladar la información de la guía de aprendizaje. La tabla, es que es una tabla, no tiene como
Es más entender estos términos, lo difícil realmente. Y una cosita también, muchachos, no es como que, digámoslo así, este documento sea los mandamientos de Moisés escrito en piedra, no. A veces cuando uno está haciendo el storyboard, que es el segundo paso posterior a este, uno se da cuenta que de pronto hay cositas que no funcionaron también, entonces vuelve a este elemento y lo corrige. No pasa nada, los procesos son orgánicos y se corrigen. Más cuando uno está como en estos procesos de aprendizaje. Y sobre todo en la última columna, que es la duración de las escenas, eso tiende a cambiar mucho cuando uno ya está haciendo el animatic. Entonces, tenemos esta tablita con esta disposición. El número de secuencia. Con secuencia también nos estamos refiriendo a la escena. Eso es escena 1. Número de plano 1. Y vamos a hacer el ejercicio aquí con la bestia. Aquí no hay plano como tal. Entonces no hay movimientos de cámara, ¿cierto? No hay una descripción como tal de la escena todavía. Ángulo de la cámara tampoco hay, no hay tipo de lente. Aquí en descripción del plano no hay nada, diálogo sí y sonido sí. Entonces, sonido de tren. Aquí, ¿Lo escuchas? Lupe, ¿me escuchas? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Mi mamá dice que América Voy a ponerlo todo el diálogo porque mi mamá dice, puntitos suspensivos. es muy bonita, pero yo voy a extrañar mucho México. Aquí, cambio de plano. Entonces seguimos en la secuencia 1, pero ya es el plano 2. En movimientos de cámara, vamos a ver si la cámara A ver, se mueve. chamaca, se acabó. No, no se mueve, entonces no hay movimientos de cámara, no se mueve la cámara. Descripción de la escena. ¿Cuántos niños hay? 1, 2, 3, 4 niños. Un vagón de tren. Guayaba. Está dorsal. La cámara. Lupe es iluminar. Drosal. Yo tengo un poquito de dislexia, entonces ahí se nota. El ángulo de cámara en este caso es neutral o normal. El tipo de lente, eso lo vemos la próxima sesión, lo voy a dejar así por descripción del plano. Bueno, aquí de hecho, esto va a estar acá, en la descripción del plano. Aquí es la acción. Entonces, están 4 niños en el vagón esperando. Aquí ya escribo el plano. Ah, no, Guayaba va a estar en la parte derecha y Lupe va a estar así, tal. Entonces aquí el diálogo es Extrañar mucho México. A ver, chamaca. sonido de Regueles y Guayaba dice. A ver, chamaca. Chan, chan, chan. Acá en sonidos de rieles, lo voy a cortar aquí, porque aquí están los sonidos, acá los diálogos, ¿está? Se acabaron los jueguitos. Ahora, Guayaba agarra fuertemente a Lupe y Lupe toma su bolsa. Aquí podría poner los diálogos de Guayaba. Aquí, ahí hay un cambio de plano. Entonces, seguimos en la secuencia 1, pero ya vamos en el plano 3. ¿Hay movimientos de Ahora eres un cámara? polizón a bordo. No, no hay movimientos de cámara. La acción. Se muestra
carro de policía en un charco, luego Guayaba lo pisa, ¿cierto? De la bestia. Y ahí ya hay otro cambio de plano. Entonces, el agua se dispersa. Charco. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, muchachos? Aquí. Esto es un ángulo, es como un ángulo picado también. ¿Sí se entiende? Sí se entiende. Me dicen porque esto es crucial. Si no se entiende cómo hacer la evidencia, caray. Es un polizón a bordo de la bestia. Entonces aquí, acá los dial, descripción de plano. Guayaba corre con Lupe tomado la mano. Y aquí Guayaba le dice: ahora eres un polizón. Chan, chan, chan. Sonido de pasos en agua. Pasos en agua. Ujú. ¿Cuál archivo, chicos? Tómenle pantallazo, muchachos. Es una tabla muy sencilla. Tienen acá los objetivos para que lo dejen. Tómenle pantallazo, chicos. No me demoré yo ni 2 minutos haciendo. Ahí los objetivos para que le tomen pantallazo. ¿Listo? Screen. Ok. Aquí pues voy a hacer este último plano como A para bordo de la cerrar. bestia. Entonces aquí. No hemos cambiado todavía de escena, seguimos en la misma escena, ¿cierto? Pero ya tenemos el cuarto plano. Aquí dice que si hay movimientos de cámara. ¿Y este tren? Sí. Fíjense que la cámara está moviendo, está haciendo el seguimiento al looping. Eso lo vemos la próxima sesión, pero se llama traveling de seguimiento. Igual pueden ir consultando en el material de formación que ahí también está. Entonces vemos a Lupe, se muestra asustada mientras Guayaba la ala. Ángulo de cámara neutral parece. Aquí entonces plano medio, primer plano es primer plano. El rostro de Lupe con mano de Guayaba en la parte derecha, así como muy específicos. ¿Y qué es lo que dice? Este tren no perdona una. Yo voy a extrañar. Este tren. ¿Y este tren? Este tren. Este tren no. Sonidos. Pasos corriendo. La duración, pues bueno, eso depende mucho de su sensibilidad. Lo que les puedo decir es que los planos que son generales van a requerir más tiempo que los planos que son primer plano o plano de detalle, ¿listo? Entonces, lo mínimo que se debe manejar un plano en cinematografía son de 3 a 4 segundos. Entonces, de ahí hagan su cálculo, que igual después eso se corrige. Y el último plano, que vamos a ver No perdona una. cámara, no hay movimiento de cámara. Dice, este tren no perdona ahora. Voy a anotarlo antes de que se me olvide. Listo. La descripción aquí sería un plano general de Lupe y Guayaba subiendo al vagón. Lupe está sobre el vagón mientras Guayaba sube con dificultad.
El ángulo de cámara es neutro. Bueno, y cortaría, y ahí ya cambiaría de escena, ¿no? Sonido de tren. Y el último plano, vamos a ver si el movimiento de cámara. No, esto es cámara estática. En el movimiento de cámara, el tren inicia un recorrido. El ángulo continúa siendo neutral. Gran plano general de vagones del tren, anocheciendo, con algunas plantas en primer plano. Aquí sonido de tren y música. Ahí, bueno, cae un fruto de la... Y aquí ya cambia como tal la historia, el tiempo, ¿no? Entonces ya podríamos decir que es la escena 2. Listo, hasta aquí alguna pregunta. Miren, hicimos como un guión técnico acá en 9 minutos, creo. Entonces toca coger nuestro guión literario y empezar a decir, aquí dice, Andrea tiene un agujero en el pecho y suspira triste sentada sobre la cama. ¿Qué ángulo quiero que se vea? De pronto me funciona más un ángulo picado, pero en un plano general. Y se muestra el personaje chiquito. Listo. La luz de la ventana deja ver una fotografía. Entonces de pronto puedo mostrar un plano de detalle. Andrea muestra sus manos y luego atraviesa el agujero de su pecho. De pronto un plano medio me funciona. Mira el retrato de su abuela. Plano detalle con ángulo subjetivo y de pronto puedo hacer un zoom, pequeño zoom para mostrar emotividad. Y eso es lo que nos toca empezar a traducir, chicos. Cómo tomar el guión y revisar qué planos podría usar. ¿Yo qué he hecho para que me funcione? Miro cortometrajes, miro películas que vayan como con la temática o se parezcan un poco y empiezo a analizar qué planos usan, qué movimientos de cámara, qué posición de cámara, qué angulación de cámara, para entender cómo lo usan y así de pronto trasladarlo a lo que yo estoy narrando. ¿Listo? Pues yo hago eso, por eso pues es importante consumir arte audiovisual, por eso les mencionaba. Les comparto nuevamente el enlace del cortometraje La Bestia para que lo terminen de ver. Es bastante bello. Y nada, ¿tienen alguna pregunta, chicos? La próxima sesión continuamos con este documento. Cuando callan me asustan. Pues nada está claro, Harold. Ay, qué miedo. Okay. Espero haya quedado claro esto. Sin embargo, pues toca leer el material formativo porque pues acá nos van a ampliar también la información y nos ayuda a repasar un poquito. Miren, aquí habla del campo, el encuadre. Bueno, esto no lo vimos, pero esto es una forma de encuadrar. Miren el plano general, plano general, plano entero, plano americano, plano medio, primerísimo plano, el ángulo, ¿no? Normal, está de pájaro, que es el nadir, el cenital, la espalda sobre el hombro, lo que hablamos aquí, el oblicuo o el aberrante o el holandés, acá lo dice también. Acá habla de los movimientos de cámara, la composición, continuidad, que es la ley del cine. Hay que ser muy cuidadosos con cómo contamos la historia en continuidad, pero esto seguramente cuando estamos haciendo el storyboard se va a hacer más visible. Pues bueno, es más fácil mirar la continuidad en imágenes que en texto. Ritmo, bueno, y transiciones.
Entonces aquí está el material para que lo revisen muy juiciositos y ya la segunda clase nos vamos a adentrar un poquito más en la parte sonora y para completar esta partecita de los lentes también. Pero esto es básicamente la evidencia que debemos trabajar. ¿Listo? Acá la portada, nombre de la historia, el autor, el año de realización y aquí arranca pues el formato. ¿Listo? No es un formato difícil, pero, o sea, no es difícil de realizar, pero sí tiene que tener una planeación bien dispuesta para que ustedes tengan como tal una aproximación a cómo van a narrar esa historia. ¿Listo? Voy a preguntar de nuevo porque es que me gusta preguntar varias veces. ¿Tienen alguna duda? ¿O algún comentario? Sí, profe, perdón. ¿Esto cuándo hay que entregarlo? Lo socializamos al inicio de la sesión, pero más vale aclarar. No me vaya a cerrar. El guión, bueno, no se olviden de realizar el cuestionario de lenguaje audiovisual que está para el 27 de julio, pero es mejor que lo hagan pronto. La evidencia de elaborar el guión técnico está del 10, o sea, desde mañana hasta el 23, o sea, el lunes de la próxima semana. ¿Listo? Listo, vale, gracias. Listo. Sí, toca repasar. Sí. Por último, chicos, espérenme un momentico, verifico una cosita. Pero lo que sí les iba a solicitar es que me ayuden a llenar una encuestica. Una encuesta de satisfacción, ¿sí? Sí, ustedes están allí. No, sí, por favor, para que me ayuden ingresando su opinión. Estamos trabajando para mejorar, como en un call center. Entonces, nada, muchachos, a estudiar se ha dicho. Eh, no se sientan de pronto tan perdidos, o sea, estas normas ya están hechas, el terror da miedo porque saben usar el cine, o sea, el cine de terror tiene ya unos códigos, el cine de drama también, el de fantasía también, entonces es como que empiecen a revisar de una forma más analítica con estos conocimientos que adquirieron hoy, esos materiales audiovisuales, para empezar a extraer ideas para sus cortometrajes. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, Christopher Nolan, que Tim Tarantino, ellos no fueron a ninguna academia de cine, sino que aprendieron cine viendo cine y empezando a develar las fórmulas con las cuales se hacían las buenas películas. Entonces, si algo nos trae esas anécdotas, es pues que podamos aplicarlas a nuestras historias, ¿vale? Ese sería como mi comentario al respecto. Y ya dejarlos con tiempo de crear. Consejo, chicos, de organización de tiempo, porque las evidencias se van poniendo más complejas cada vez y van a requerir más trabajo. Entonces, sigamos, asisten a la sesión porque ustedes son muy juiciosos y en general asisten. No sé, dedíquenle media horita más a la, si es posible, pues como para revisar el material, para ir estructurando las tareas que tiene la evidencia, porque las evidencias tienen subtareas. No, digamos, la tarea uno va a ser de pronto verme 2 cortometrajes de terror, porque mi historia es de terror. Bueno, entonces ahí ya empiezo yo a tomar apuntes y luego ya cuando voy a sentarme a hacer mi guión técnico tengo ideas, ¿sí? Entonces es como mi consejo. Aquí nos dice Harold. Yo soy muy visual, a mí me da duro la redacción de detalle, incluyendo el guión literario. Ay, ¿sabes qué te aconsejo, Harold? Si para ti está bien, haz pequeños miniaturitas de dibujitos con lo que quieres transmitir y luego eso lo escribes. A veces es más fácil hacer eso también. Profe, la evidencia es tal cual como la dice la guía de aprendizaje o algunas pautas extras diferentes, ya que ha pasado en algunas evidencias que son el mismo requisito que pide para ser realizado. Ok, con el guión literario acepto que, digamos, no está como tan especificado los parámetros de guión en el material formativo. Por eso se lo socialicé yo en las sesiones. Pero con el guión técnico el parámetro es Currer New a 11.
en una tabla. ¿Listo? Listo, yo lo escribo. Ajá. 11, 12 puntos. Pues yo les aconsejo 11 para que les quede mejor distribuido. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, aquí ya es cuestión de organizar. Yo puedo coger esta columna. Oh, no me está dejando. Va a tocar ya carrita. Creo. No me quiere dejar mover la berraca tabla. Como coger y comprimir los espacios y darle más espacio a otras columnas, ¿no? Y ya, muchachos, pues esa sería como tal la actividad. Hay que revisar el material informativo para complementar toda la parte de conocimiento y ver cine. Si no tienen más dudas, preguntas o interrogantes, nos vemos el próximo lunes por el mismo canal y a la misma hora. Que tengan una excelente semana. Hasta luego, profe, gracias. Vale, con gusto, que se me cuídense. Muchas gracias. Adiós. Con gusto. Adiós. Igual, adiós, que estén bien.